Lentamente el sionismo estaba empezando a llenar mi mente y mi vida. Tenía la absoluta convicción de que, como judía, pertenecía a Palestina y que como sionista laborista podía participar plenamente dentro del Yishuv para ayudar a lograr los objetivos de igualdad social y económica. No había llegado aún el momento de que decidiera vivir allí, pero sabía que yo no iba a ser una sionista de salón, propugnando el establecimiento de otros en Palestina, y me negué a afiliarme al Partido Sionista Laborista hasta poder tomar una decisión vinculante. Entretanto, estaba en la escuela y Morris. Mientras él se encontraba todavía en Denver, nos escribíamos con regularidad, y a través de esas cartas, leídas de nuevo al cabo de tantos años, veo que estaban también las pequeñas tragedias y dudas privadas de la vida de toda muchacha. ¿Por qué no tenía yo el pelo negro y los ojos más grandes y brillantes? ¿Por qué no era más atractiva? ¿Cómo podía Morris amarme? ¿Me amaba realmente? Yo debía haber salpicado mis cartas con mal disimuladas peticiones de seguridad, y la seguridad siempre llegaba, aunque no siempre expresada muy galantemente. Te he pedido muchas veces que no me contradigas sobre la cuestión de tu belleza, escribió una vez. Me sales de vez en cuando con esas mismas tímidas y suplicantes observaciones que no puedo soportar. En otras cartas tratábamos un poco más azorados de planear un futuro común, e inevitablemente terminábamos escribiéndonos sobre Palestina. Morris sentía mucha menos seguridad que yo acerca del sionismo y tenía una naturaleza más romántica, más especulativa. Soñaba con un mundo en el que todos vivieran en paz y la autodeterminación nacional ejercía poco atractivo sobre él. No pensaba realmente que un Estado soberano le sirviera de gran cosa a los judíos. No pasaría de ser un Estado más, con las habituales cargas e inconvenientes propios de todos ellos. Una carta suya, fechada en 1915, dice en parte: no sé si alegrarme o entristecerme por lo entusiásticamente nacionalista que pareces ser. En líneas generales, yo soy pasivo en este asunto, aunque respeto plenamente tu actividad, como la de todos los demás empeñados en hacer algo para ayudar a una nación angustiada. El otro día recibí una nota para asistir a una de las reuniones, pero como me es indiferente que los judíos sufran en Rusia o en la Tierra Santa, no fui. En 1915 los judíos estaban sufriendo en muchos lugares y mi padre y yo empezamos a trabajar juntos en varias actividades de socorro, lo cual, además, nos hizo sentirnos más próximos uno al otro. Igual que en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los servicios de socorro de los judíos de Europa durante la Primera Guerra Mundial se hallaban en manos del recién formado Comité Conjunto de Distribución. Pero a diferencia de la situación existente en los años 40, esta extraordinaria organización estaba siendo entonces muy mal dirigida desde Nueva York por un puñado de burócratas y se había convertido en blanco de muchas y severas críticas. Consecuencia de ello fue que los grupos laboristas judíos decidieron fundar su propia organización que denominaron Comité de Socorro del Pueblo, y fue esta organización a la que nos adherimos mi padre y yo. Trabajamos juntos muy bien y me llena ahora de alegría recordar nuestra cooperación, aunque creo que constituyó una especie de choque para mi padre comprobar que me estaba convirtiendo ya en una mujer adulta. Padre representaba a un sindicato en la nueva organización y yo era el portavoz del pequeño grupo literario laborista sionista al que asistía después de las clases. Aunque ya no recuerdo su nombre, sin duda bonito, trabajaba mucho para él. Elaboramos un programa de conferencias para el que invitamos a varios oradores de Chicago
Irían a Milwaukee cada 2 semanas y celebraríamos lo que ahora llamaríamos seminarios sobre diversas facetas de la literatura yiddish. Teníamos una deficiencia crónica de dinero para pagar los gastos de los oradores y alquilar un local, así que solíamos cobrar a nuestros socios 25 centavos por conferencia, lo cual era mucho en aquellos tiempos. Me acuerdo de un hombre que se presentaba en todas las conferencias, pero se negaba a pagar. No vengo por la conferencia, explicaba. Vengo a hacer una pregunta. Hacia el final de la guerra, surgió otro importante movimiento judío, el Congreso Judío Americano, que había de desempeñar un papel destacado en la formación del Congreso Judío Mundial en los años 30. En aquellos tiempos, el Bund, que había sido trasplantado a los Estados Unidos, transigía con la formación del Congreso. Se oponía violentamente a su orientación pro-palestina. En 1918, cuando se celebraron elecciones para el Congreso en todas las grandes comunidades judías de los Estados Unidos, era la primera vez que los judíos de América celebraban elecciones propias. Las pasiones se pusieron al rojo vivo. Los sionistas tiraban en una dirección, los bundistas en la contraria. Mi padre y yo participamos activamente en aquella campaña electoral y yo consideraba que el Congreso debía ponerse al lado del sionismo. Decidí que para hacer propaganda entre los judíos, el lugar más lógico era la sinagoga del barrio, especialmente en la época de las grandes festividades judías, cuando todo el mundo iba a la sinagoga. Pero como solo se les permitía dirigir la palabra a los fieles, a los hombres, levanté una especie de tribuna ante la puerta de la sinagoga, y los que salían de ella para dirigirse a sus casas no tenían más remedio que oír por lo menos parte de lo que yo tenía que decir sobre el programa laborista sionista. Supongo que yo poseía un exceso de confianza en mí misma en este aspecto, ya que no en otros. Y cuando una gran multitud se detuvo realmente a escucharme ante la sinagoga, pensé que debía probar de nuevo en otro lugar. Pero esta vez mi padre se enteró de mis planes y tuvimos una pelea horrible. La hija de Moshe Mabovich bramó, no iba a subirse encima de un cajón en la calle, convirtiéndose en un espectáculo. Era algo totalmente inimaginable, una shandej, una ignominia. Traté de explicar que me había comprometido a ir, que mis amigos me estaban esperando en la calle, que era una cosa perfectamente aceptable. Pero mi padre estaba tan furioso que no escuchó ni una sola palabra de lo que dije. Mi madre se hallaba entre nosotros como el árbitro en un combate de boxeo. Y continuamos discutiendo a pleno pulmón. Al final ninguno de los dos cedió. Mi padre, con el rostro congestionado de furor, dijo que si yo insistía en ir, él vendría tras de mí y me llevaría a casa a rastras, agarrada de la trenza. Yo no dudaba que lo haría, ya que generalmente cumplía sus promesas. Pero fui de todos modos. Advertí a mis amigos que se hallaban en la esquina de la calle que mi padre había desenterrado el hacha de la guerra. Me subí al cajón y pronuncié mi discurso, no sin cierto pánico. Cuando llegué finalmente a casa, encontré a mi madre esperándome en la cocina. Me dijo que padre estaba ya dormido, pero que había estado en el meeting y me había oído hablar. No sé de dónde lo saca, le había dicho con admiración. Había estado tan extasiado escuchándome encaramada en el cajón que había olvidado por completo su amenaza. Ninguno de los dos volvimos a hablar nunca del incidente, pero yo considero que aquel fue el más fructuoso de los discursos que jamás he pronunciado. Por aquella época empecé a practicar un poco la enseñanza. Los laboristas sionistas habían fundado una Volksschule, escuela,
una escuela yiddish en el centro judío de Milwaukee. Las clases tenían lugar los sábados por la tarde, los domingos por la mañana y otra tarde durante la semana. Yo enseñaba yiddish, lectura, escritura y un poco de literatura y de historia. Me parecía que el yiddish era uno de los lazos más fuertes que existían entre los judíos y me gustaba enseñar. No era para lo que me estaba preparando en la escuela normal de Milwaukee, pero yo encontraba sumamente satisfactorio dar a conocer a algunos de los niños judíos de la ciudad los grandes escritores yiddish que tanto admiraba. Ciertamente, el inglés era un idioma hermoso, pero el yiddish era el idioma de la calle judía, el lenguaje natural, cálido e íntimo de una nación dispersa. Considerándolo ahora en retrospectiva, me doy cuenta de que había en mí una cierta pedantería en relación con el yiddish. Por aquel entonces no había a mis ojos delito mayor que mezclara uno de los niños el yiddish con el inglés. Y durante algún tiempo pensé que los judíos deberían de tener dos idiomas en Palestina, hebreo y yiddish. ¿Cómo se podía pensar en suprimir el yiddish precisamente allí? Cuando los laboristas sionistas quisieron iniciar una sección de habla inglesa y me pidieron que me encargara de ella, me desentendí del asunto. Si la gente quería pertenecer a Poalei Zion, debía por lo menos saber yiddish. ¿Sí? Resultó naturalmente que yo habría hecho mejor en dedicarme al hebreo. Pero ¿quién lo sabía entonces? Lo aprendí finalmente, desde luego, cuando fuimos a Palestina. Pero mi hebreo nunca ha sido realmente tan bueno como mi yiddish. Yo disfrutaba enseñando en la Volksschule. Me gustaban los niños, les gustaba a ellos y me sentía útil. Cuando hacía buen tiempo, los domingos por la tarde, a la salida de la Volksschule, mi familia, algunos de mis alumnos y Morris, siempre que estaba en Milwaukee, solíamos ir de merienda al campo. Mi madre preparaba montones de comida y nos sentábamos bajo el árbol en el parque y cantábamos. Yo no fumaba entonces y siempre estaba dispuesta a cantar. Luego mis padres se quedaban dormidos sobre la hierba, tapada la cara con la edición dominical de uno de los periódicos yiddish que se publicaban en el este, que leían todas las semanas de cabo a rabo. Y los demás conversábamos sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad hasta el anochecer. Después nos íbamos a casa y mi madre nos daba de cenar a todos. Al terminar la guerra, cuando estallaron los pogroms antisemitas en Ucrania y Polonia, promovidos los de Ucrania principalmente por el famoso jefe del ejército ucraniano, Simón Petliura, cuyas unidades eliminaron comunidades judías enteras, ayudé a organizar una marcha de protesta por una de las principales calles de Milwaukee. El propietario judío de unas grandes galerías comerciales de la ciudad se enteró de mis planes y me pidió que fuese a verle. Tengo entendido que se propone usted dirigir una manifestación por la Washington Avenue, dijo. Si lo hace, quiero que sepa que me marcharé de la ciudad. Le dije que no tenía nada en contra a su marcha de la ciudad y que mi intención era seguir adelante con los planes para la manifestación. Por imprudente que él lo considerase, yo no estaba en absoluto preocupada por lo que pensara o dijera la gente. Los judíos no tenían nada de qué avergonzarse. Por el contrario, como le dije, estaba segura de que poniendo de manifiesto lo que sentíamos acerca del asesinato y la mutilación de judíos en Europa, nos ganaríamos el respeto, la simpatía del resto de la ciudad.